Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Roberto Eguiarte Calderón, especialista en ginecología y obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, diplomado en urología ginecológica, maestría en ciencias de la salud, profesor de pregrado en ginecobstetricia en la Universidad Anáhuac y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursando por el doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac, quien nos hablará sobre cáncer cervicouterino, diagnóstico, manejo y seguimiento. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenos días, doctor Eguiarte. Bienvenido y gracias por acompañarnos a nuestra sección de video en vivo de Conectimed. Muy buenos días, doctora. Es un gusto saludarle. Le agradezco mucho la invitación y aquí estamos para servirle. Muchas gracias. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, el cáncer cervicuterino, que es la segunda neoplasia más frecuente en mujeres en toda América Latina. Entonces, a modo de comienzo, quisiera que usted nos comentara un poco acerca de qué factores de riesgo están relacionados con la aparición de esta enfermedad. Ok, bueno, el cáncer cervicouterino es una entidad que está relacionada de manera directa con el virus del papiloma humano. Desde finales de los 90 se conoce la relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino. La prevalencia de las lesiones genitales depende de la edad y del tipo de población. El virus del papiloma humano es un DNA virus, se clasifica en homólogos de sus genomas, más de 100 tipos. Algunos los hemos clasificado de manera un poquito arbitraria, en virus de alto riesgo y en virus de bajo riesgo, dependiendo de su desempeño clínico. Se han ido relacionando pues con diferentes tipos de cáncer. Y bueno, los factores de riesgo principales, el virus del papiloma humano es una entidad que está relacionado con la actividad sexual básicamente. Es decir, no se concibe la aparición de lesiones por virus del papiloma humano más que en un 99.9% por contacto sexual. Solo ese 0.1 queda destinado a algunas otras circunstancias que son bastante raras. De tal manera que, hablando entonces ahora sí ya de factores de riesgo, pues está relacionado a más compañeros sexuales, pues entonces mayores posibilidades, de tal modo que una de las circunstancias es la promiscuidad, es decir, la actividad sexual con diferentes parejas. Hay más posibilidades entre más parejas diferentes existan en ese entorno. Y por otro lado, el inicio temprano de las relaciones sexuales también es una circunstancia que tiene que ver. El tabaquismo está relacionado precisamente con el cáncer cervicouterino en algunas series de pacientes, sobre todo en grandes fumadoras de más de 30 cigarros, se le ha relacionado con el cáncer cervicouterino. Normalmente es una enfermedad de pacientes jóvenes, porque es, bueno, cuando más actividad sexual hay en esas circunstancias, ¿no? De tal modo que básicamente son las más importantes, hay algunas otras. Recordemos un poquito la anatomía del cérvix uterino. El cérvix uterino lo podríamos comparar como a un cilindro. Este cilindro tiene, digamos, una tapa. Vamos a imaginarnos que es una lata de refresco. Tiene una tapa que es por donde uno toma el refresco. Tiene otra parte en relación, pues ya es la base pues, de la lata. Ambos
ambas, tanto la tapa como la base, los podríamos comparar con los orificios cervical interno, por un lado, es por donde nosotros tomaríamos nuestro refresco. Orificio cervical externo sería la base de nuestra lata. Y esta lata, digamos, este cervix, tiene, como todo en el organismo, diferentes tipos de epitelios. El sitio precisamente donde se une el epitelio endocervical, regresemos al ejemplo de la lata, el sitio, es decir, la parte de adentro donde está nuestro refresco, le llamaríamos nosotros endocervix, y la parte de afuera de nuestra lata, por donde lo tomamos con nuestras manos, sería el exocervix. Entonces, la cubierta o epitelio que se encuentra a nivel del exocervix, como está relacionado con vagina y hay una flora vaginal importante, sobre todo de componente ácido, el Lactobacillus acidophilus, es de diferente conformación anatómica a el epitelio que recubre la cavidad, la zona de adentro, lo que nosotros llamamos endocervix. Pero el sitio donde se unen los dos epitelios le llamamos nosotros zona de transformación. Y esa zona de transformación es el hábitat natural del virus del papiloma humano. Recordemos entonces que el virus, se contagia, y normalmente el virus del papiloma humano, decíamos hace rato que lo hemos clasificado en virus de alto riesgo y en virus de bajo riesgo. Los virus de bajo riesgo son los que están relacionados con lesiones, sobre todo en los genitales externos, es decir, en la vulva, en la región perianal, etcétera. Todo va a depender de las prácticas sexuales, comentábamos desde hace rato. Y el virus de alto riesgo, curiosamente, no da esas lesiones tan aparatosas, tan importantes, esos condilomas que parecieran una coliflor, sino que son lesiones que pasan inadvertidas. Y solo es factible detectarlas en pruebas de tamizaje. Una prueba de tamizaje es una prueba que se le hace a toda la población, sana o enferma. Y entonces, la prueba de tamizaje por excelencia para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino es la citología cérvico-vaginal con tinción de Papa Nicolau. La gente le llama el Papa Nicolau. El Papa Nicolau realmente es una tinción inventada por un señor que en los años 50 del siglo pasado, él vivía allí en Nueva York, de origen griego, de ahí el apellido, y solamente es una tinción, así que esa tinción de Papa Nicolau nos es útil para la detección de muchos otros problemas de lesiones precursoras a cáncer en muchos otros sitios, no nada más en el cérvix. Claro, aquí la gente le llama el Papa Nicolau. Bueno, el Papa Nicolau, entonces, insisto, solo es una tinción. Y esta es una prueba que normalmente se realiza en cuanto la paciente tiene el inicio de su actividad sexual. Es conveniente realizar una prueba de detección oportuna del cáncer. Así se llama el programa en las instituciones del sector salud de aquí de México. Así se llama, detección oportuna del cáncer. Y entonces, de esa manera nosotros podemos detectar, pero desafortunadamente no es una prueba que tenga una gran sensibilidad ni una gran especificidad, perdón. Es decir, más o menos la citología cérvico-vaginal ha demostrado una sensibilidad entre el 70 y 80%. Recordemos que el término sensibilidad implica cuando son pacientes enfermos, individuos enfermos. Es decir, nos es útil para detectar enfermedad. Y un poquito más arriba, la especificidad más o menos andará por ahí por el 85-90%.
Se han inventado otras pruebas, pero ahorita vamos a pasar al diagnóstico. Me platicaba la doctora nada más de los factores de riesgo. Bueno, pues el inicio temprano de las relaciones sexuales, el tabaquismo, la promiscuidad sexual, la falta de higiene, decíamos, ¿cómo se llama cuando alguien vive en un lugar que la insalubridad en las regiones? De tal manera que es una enfermedad, desgraciadamente, de países de tercer mundo. Tristemente, siempre acabamos afectados con todo. Aunque curiosamente, fíjense ustedes, que hasta el año de 2006 el cáncer cervicouterino ocupaba el primer lugar como cánceres ginecológicos. Y resulta ser que esos programas que han hecho a través del tiempo las instituciones del sector salud y a nivel privado y la educación para la salud han tenido su utilidad, y entonces se impuso pues el cáncer de mama a partir del 2006. Sin embargo, bueno, hay algunas evidencias clínicas que nos comentan pues que es porque el otro tuvo sus picos, es decir, el de mama, y no tanto por la detección oportuna. Pero sí, desde luego, claro, todo eso eso es a nivel general en el país. Va a depender del tipo de población, ¿no? Muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Puede el virus del Claro. papiloma humano causar otro tipo de cáncer que no sea cervicuterino? Sí, claro, el cáncer de vulva, hay lesiones de vulva que son precursoras, pero generalmente estas lesiones de vulva son más regresivas que las porque son virus de bajo riesgo. En el cervix es donde más puede haber, pero por supuesto que hay cáncer del miembro masculino, del pene, también relacionado con virus del papiloma humano. Hay lesiones condilomatosas en el prepucio del varón, etcétera, ¿no? Sí, claro que está relacionado con muchos cánceres, con muchas circunstancias de ese tipo, pero el más, digamos, taquillero, por así decirlo, es el cervicouterino, porque curiosamente, insisto, a menos que ya esté avanzada la lesión, no se visualiza nada absolutamente. Doctor, a menudo nos llegan a la consulta pacientes que desean que les recomendemos un método anticonceptivo. Y como usted bien ha dicho, las relaciones sexuales son un factor de riesgo, el factor de riesgo más importante para desarrollar el cáncer cervicuterino y, por supuesto, la infección por virus del papiloma humano. A estas pacientes, ¿qué usted nos recomienda indicarles o aconsejarles como método anticonceptivo? Bueno, los métodos de barrera, que son útiles para la anticoncepción, pero de efectividad limitada, sí tienen utilidad para lesiones por virus del papiloma humano. No al 100%, pero es mejor que nada, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay que recomendarles que si van a tener actividad sexual ocasional, pues entonces sí es conveniente que además de utilizar un método anticonceptivo como tal, también utilicen un método protector de enfermedades sexualmente transmisibles. Por supuesto que es correcto. Muchas gracias, doctor. El cáncer de cervicuterino tiene programas que difieren, bueno, en los países, teniendo en cuenta las características de las poblaciones. En ocasiones comienza la detección a los 20 años, a los 25. Sin embargo, vemos que en ocasiones se quedan mujeres que ya han comenzado su vida sexual activa y como no están dentro del programa, pues no se realiza el cribado de forma temprana. ¿Qué usted recomienda? ¿Que estas detecciones comiencen cuando se inicia la vida sexual activa o a una edad determinada? Bueno, lo más conveniente es que estas detecciones inicien cuando se inicia la vida sexual activa. Sin embargo, todo va a depender del tipo de población que nosotros tengamos a nuestro cargo. Es decir, si nosotros vamos a ver pacientes de sectores muy desvalidos,
donde hay desintegración familiar, donde puede llegar el padrastro, etcétera, pues entonces, pues sí, bueno, siempre estamos en el rollo feminoide, pero pues ni modo, es lo que más frecuentemente ocurre, ¿no? Por eso, porque puede haber de todo, claro está. Sin embargo, ahí conviene hacer la detección mucho antes, ¿no? Pero habitualmente la mamá se da cuenta que su hija tiene algunas lesioncillas y entonces acude con el ginecólogo o con el médico general, que luego lo refiere con el ginecólogo, y entonces esa es la manera. El inicio de las relaciones sexuales en este país se considera entre 9 y 11 años, en general. Hay poblaciones de todas, como hemos comentado. Lo que pasa es que como aquí en México se viven grandes abismos entre las diferentes poblaciones, pues entonces no podemos generalizar, pero sí se considera, y de hecho, por ejemplo, para la aplicación de las vacunas, los primeros programas que salían para la aplicación de las vacunas hablaban desde los 9 años, que era útil desde los 9 años. Entonces, por esa razón es que es bien difícil. Habitualmente decíamos cuando inician las relaciones sexuales, o bien si ya pasan de los 25, bueno, pues sí hay que hacerse una prueba de detección, porque sobre todo, pues ya en esta época nadie se la cree, ¿no? Precisamente, doctor, sobre las pruebas de detección, como usted bien había dicho, hay diferencias entre la sensibilidad y la especificidad, por ejemplo, de la prueba del Papa Nicolau, que es, digamos, la más popular, y muchas mujeres quedan seguras, conformes con un Papa Nicolau negativo. Sin embargo, se pueden dar la incidencia de falsos negativos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál usted cree que es la prueba más confiable? ¿O hay una combinación? Yo creo que es la suma de varias circunstancias. Existe actualmente otro tipo de prueba que también es una citología cérvico-vaginal que se llama citología en base líquida. Esta citología ayuda al médico patólogo que vaya a valorar la muestra a visualizar de manera mucho más específica los núcleos de las células que uno les remite para su observación. Y entonces tienen una sensibilidad aproximada del 85 al 95% y una especificidad mayor al 95%. Vamos sumando pruebas. Desgraciadamente, vamos a hablar del grueso de la población. El grueso de la población va a depender de la prueba clásica, la citología cérvico-vaginal clásica con tinción de Papa Nicolau, que se lleva a cabo en las instituciones públicas, con una falla, como usted comenta, con toda puntualidad. Son fallas falsas negativas o falsas positivas. Después, pues no hay el seguimiento a veces para las pacientes. Desgraciadamente, pues ese es nuestro sistema de salud, ¿no? Si vamos decíamos, es el país de los contrastes. Si vamos al asunto del ejercicio de la medicina privada, pues entonces, aunque usted y yo sabemos como médicos, no está indicado realizarle colposcopía a todas, porque no es una prueba de tamizaje, las pacientes ya llegan pidiéndola, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren aumentar su sensibilidad y su especificidad, y es válido, pues también se vale, ¿no? Entonces, muchas pacientes o piden su citología de base líquida, más la otra citología, más colposcopía. Bueno, pues ahí ya va a ser difícil la falla, ¿no? Afortunadamente tenemos muchos recursos y muchos elementos para poder hacer un diagnóstico mucho más preciso y muy a tiempo, porque igual que todos los cánceres, este es un asunto de detección oportuna. Si nosotros lo detectamos de manera oportuna, lo más probable es que el desenlace vaya a ser adecuado. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta. Ya hoy en día disponemos
de las pruebas para detectar tipos de VPH en específicos y decirle a la paciente, usted tiene infección por este o este otro virus del papiloma humano? ¿Cuándo se debe acompañar la citología de estas pruebas de tipificación? Bueno, normalmente nosotros hacemos, todo empieza, es decir, la secuencia es la siguiente. Todo empieza con una prueba de detección oportuna, es decir, con una citología convencional. Y si ahí nos sale alterada, entonces estamos obligados a hacer una colposcopía. Una colposcopía, bueno, como ustedes saben, es la utilización de un aparato especial, que así se llama, colposcopio, que nos va a aumentar las imágenes en un porcentaje, bueno, entre un 10 y un 40% más, dependiendo de ¿cómo se llama eso? Bueno, la sofisticación del aparato, resolución es el término, perdón, dependiendo de la resolución. Y entonces, eso nos permite observar, someter a la paciente a reactivos que pueden evidenciar lesiones por virus del papiloma humano, como es una solución de ácido acético al 7.5%, o bien una solución de yodo yodurada, que nos pueden hacer pensar en que hay una lesión sospechosa. Y de ahí nos iríamos directo a una biopsia. Pero la biopsia, la colposcopía, no nos van a dar el tipo de virus, si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Simplemente nos van a dar, si tiene una lesión por virus del papiloma humano, va a haber los cambios en los núcleos, va a haber un fenómeno que llamamos nosotros displasia, que es precisamente cambios en los núcleos de las células, son núcleos más grandes, son núcleos hipercromáticos, con grandes mitosis, dependiendo del grado de displasia. La displasia la podemos dividir en 3 grados: displasia mínima, leve, leve, moderada y severa. Entonces, es importante, si detectamos una lesión de ese tipo, bueno, pues saber, pues, qué tipo de lesión tenemos. Normalmente, cuando es una moderada, ya podemos inferir, una moderada en una biopsia o en una colposcopía, nosotros ya podemos inferir que se trata ya de un cáncer. O bueno, no de un cáncer, de una lesión precursora. Es decir, y que es un virus de alto riesgo. Pero si nosotros queremos saber específicamente, hay pruebas especiales. Por ejemplo, la prueba de PCR, que es muy parecida, bueno, es igual, pues precisamente es la extracción del RNA del cepillado que se haga, igual que en la prueba del COVID, lo mismo, la prueba de PCR, y así específicamente ya sabemos qué virus hay, si es un virus de alto riesgo o si es un virus de bajo riesgo. Muchas gracias, doctor. ¿Y cada cuánto tiempo se debe indicar la citología? Es muy variable, hay esquemas muy variables. Mucha gente está educada a que es una vez al año durante la vida reproductiva, que me parece que está bien. Y hay personas un poquito más aprensivas que, dependiendo de cuáles sean sus alcances desde el punto de vista médicos, pues a lo mejor irán con un médico privado y le hará su citología cada 6 meses. A mí se me hace como que es exagerado, ¿no? Todo depende. Por ejemplo, si la paciente ya tuvo una lesión y yo ya le hice algún procedimiento en el cervix, entonces sí necesito monitorizarla hasta cada 3 meses, ¿no? Tanto como con una citología como con un como con una colposcopía, ¿no? Para poder dilucidar si la lesión ha desaparecido o no. Entonces, de modo general, anual. Anual, sí, eso es lo ideal. Muchas gracias, doctor. Nos pasa otra cosa que me imagino que le pase a muchos médicos generales. Ya llegan las pacientes con su Papá Nicolau hecho de un laboratorio. Y le dicen, no, doctor, porque me hice esta prueba para ver qué usted opina, qué es lo que me salió. ¿Cuándo usted recomienda, o sea, ante qué resultado usted recomienda que a esta paciente hay que remitirla a una consulta con un especialista en ginecología? Bueno, si
saliera, por ejemplo, el Papa Nicolau. Bueno, la citología cérvico-vaginal nos es útil para muchas circunstancias, no nada más para la detección oportuna del cáncer. También nos ofrece una idea de una valoración hormonal y también nos ofrece la detección de procesos infecciosos que no son BPH. De tal modo que si tiene un proceso infeccioso incoercible, a lo mejor es momento de mandarla con el especialista. Si tiene un proceso, ya una lesión sospechosa, pues ahí también hay que mandarla ya con el especialista. Como siempre hemos dicho, un Papa Nicolau, es decir, una citología, nunca es diagnóstico ni no diagnóstico. Simplemente es un orientador hacia dónde me voy a ir. Si voy a seguir adelante con la colposcopía, con la biopsia, con la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR, etcétera, pues entonces todo va a empezar ahí. Decíamos, esa es la secuencia. Todo va a empezar en una citología. Si ya llega con su citología, digamos, actualmente las citologías correctamente reportadas deben de ser las citologías con el sistema Bethesda, desde el año de 1988, así es como se reportan. De tal modo que primero es en el sistema, el sistema de Papa Nicolau era negativo 1, o que no había nada, negativo 2, cuando hay una lesión, cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio, la 3 es la sospechosa, la 4 es sugestivo de cáncer y la 5 es un cáncer, ¿no? En el caso del Papa Nicolau. Pero en la clasificación de Bethesda, ahora utilizamos alteraciones benignas inespecíficas en el epitelio plano y luego ya lesiones sugestivas, y de ahí en adelante ya o sea, sugestivas, ya hablando ya de bajo riesgo, y de ahí ya nos vamos al alto riesgo. Bajo riesgo, alto riesgo. O sea, lesiones inespecíficas en el epitelio plano, bajo riesgo y alto riesgo. Así es como más o menos. Digo, es mucho más larga, pero no la vamos a comentar aquí en este momento, ¿no? Entonces, y de manera concomitante, todavía existe la clasificación NIC, neoplasia interepitelial cervical. NIC1 es cuando es concomitante con displasia leve. NIC2 es displasia moderada, que decíamos, si es una moderada, ya no regresó a la normalidad y entonces presumiblemente es un virus de alto riesgo. Y entonces ahí sí hay que hacer una reacción en cadena de la polimerasa, una PCR, ¿no? Para ver si hay alto riesgo o no hay alto riesgo, para ver si voy a intervenir en algo o no. Muchas gracias. Entonces, de modo general, cuando tengamos una lesión, digamos, positiva, aunque sea de bajo riesgo, sí la remitimos al especialista. Sí, por supuesto. Sí, claro. Si es de bajo riesgo, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Cuando ustedes, los especialistas, realizan una colposcopía y observan que hay una parte del epitelio que no se tiñe de forma adecuada, ¿siempre toman una biopsia en ese momento? Todo va a depender. En la colposcopía valoramos varias cosas. Hay criterios especiales. Por ejemplo, las características de los vasos sanguíneos, que son factibles de ver en colposcopía. Si va, por ejemplo, una lesión acetoblanca, es decir, nosotros utilizamos como evidenciador de lesión por virus del papiloma humano el ácido acético al 7.5%, como decíamos. Y además encontramos la lesión acetoblanca y cambios vasculares y una imagen de puntilleo y relieve y mosaico. Bueno, pues entonces tengo que tomar una biopsia. Y es como todo en medicina, todo va sumando. No es que si veo una lesión blanca, ya, de ahí le tomo. No es así como que tal, no es tan radical. Hay quien lo hace, ¿no? Hay quien lo hace, pero le van a reportar pues que no había nada, ¿no? Como que por eso están los criterios especiales en colposcopía, ¿no? Tenemos que ir sumando y entonces es cuando ya usamos nuestra pinza de sacabocado con visión colposcópica
y tomamos la biopsia. Muchas gracias, doctor. Una duda en específico referente a las lesiones de bajo grado. Y le pregunto sobre estas porque ya en las lesiones de alto grado como que está muy bien marcado el camino, pero sin embargo en las lesiones de bajo grado, a pesar de que toda la bibliografía dice que lo que debemos hacer es esperar, tenemos, digamos, la cancerofobia de las pacientes que muchas veces no quedan tranquilas con solo esperar. Entonces, ¿qué terapias usted recomienda, los cicatrizantes tópicos, los inmunomoduladores? ¿Cómo se está manejando esta situación? Bueno, si es una lesión de bajo grado, en general, como usted lo acaba de decir, no va a necesitar nada. La que necesita apoyo psicológico es la paciente, porque de ahí no va a pasar. Y existe un porcentaje muy alto, entre el 66 y el 70%, de que esa lesión regrese a la normalidad. ¿Por qué? Porque era un virus de bajo riesgo. Su aparato inmunológico, por decirlo así de manera un poquito coloquial, se defendió y se acabó el problema. Entonces, teóricamente no requiere más que vigilancia. Pero bueno, mucha gente, sobre todo a nivel público, generalmente pues ahí queda, ¿no? Y entonces ellas van y buscan un médico privado porque tienen cancerofobia, como usted lo acaba de decir, ¿no? Y entonces acuden con un médico privado y el médico privado les propone un tratamiento, a veces con algún inmunomodulador, como dice usted, o con algún tratamiento, tópico, o bien de plano una conización. En una conización es un procedimiento en el cual nos vamos a llevar toda la zona de transformación y entonces, bueno, pues ahí sí ya nos llevamos la zona de transformación, que como dijimos al principio, es el hábitat natural del virus del papiloma humano, y entonces, bueno, pues ahí sí ya nos llevamos todo. Pero eso equivale, hagan de cuenta ustedes, de que te la llevas, pero eso equivale, como diríamos de manera muy coloquial, a utilizar un rifle de asalto AK-47 para matar una rata, ¿no? O sea, pues como que no es lo más adecuado, ¿no? Sin embargo, las pacientes lo buscan y corren y no va a faltar el acomedido que lo haga, ¿no? Entonces, pero ese no es el ejercicio ideal de la medicina. El ejercicio ideal es como hemos comentado, la observación. Y bueno, las pacientes se van a pitorrear de uno de la observación, pero pues eso es lo que está establecido en la literatura mundial, ¿no? ¿Qué opina de la crioterapia? Bueno, la crioterapia es útil para las lesiones de bajo riesgo en general. Bueno, qué bueno que me lo recordaste. Precisamente es útil para lesiones de bajo riesgo. Es decir, la crioterapia es un procedimiento mucho menos invasivo que la conización. Sin embargo, y además que es útil para estos casos, ¿no? Pero lo que se ha establecido es que las lesiones de bajo riesgo se deben de tratar entre otras cosas, con la criocirugía, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Y cuáles serían los signos de alarma de esta enfermedad? Pues desgraciadamente no hay signos de alarma. Desgraciadamente no hay signos de alarma. Debemos sospecharlo cuando nuestra paciente tiene actividad sexual con muchas parejas, si además fuma, si además toma de más, si es joven, es decir, tiene menos de 15 años y tiene varias parejas sexuales. Bueno, pues entonces esa paciente es de alto riesgo. Esa paciente es de alto riesgo. Esa sería la alarma, pero realmente que yo encuentre alguna circunstancia especial de alarma, pues como habíamos comentado al principio, son lesiones que pues a la simple vista pasan desapercibidas. Claro, porque son asintomáticas en su mayoría. Completamente. Sobre todo, claro, cuando ya es un cáncer invasor, pues entonces empieza a manifestarse con sangrado. Pero ahí ya llegamos muy tarde, y más en esta época. En esta época que hay tanta difusión de todos los métodos, que todo el mundo habla de la vacuna,
Eso sí, nuestra población al final del cuento sí recibe cierta información y cierta educación para la salud, sí la recibe, y la verdad es que pues mucha gente habla mal de nuestras instituciones públicas, pero la verdad es que sí tienen su difusión, sí tienen sus cosas buenas. Lo que pasa es que es mucha gente, son muchas personas, entonces pues no alcanza para tantos, ¿no? Pero por lo menos la educación para la salud yo creo que le llega más que el servicio a todos los derechohabientes de las diferentes instancias de salud. Doctor, muchas gracias. Ya estamos casi que llegando al final de la entrevista, No, pero pues yo estoy encantado, por mí no seguimos. no quisiera dejar pasar por alto algo que puede llegar a ser muy importante en la detección de otras enfermedades. Si tenemos a una paciente con una citología positiva, ¿usted cree que debamos indicar otros complementarios? O sea, vamos a suponer, esa paciente nos llegó ya con una citología que le hicieron en otro lado. Bueno, hay que ver qué tiempo tiene de realizada. Hay que ver los antecedentes de nuestra paciente, si entra en el rubro de lo que acabamos de platicar, la muchachita de 15 años que tiene sus que veres, que tiene sus cuestiones ahí raras, pues entonces sí tendríamos que pensarlo, ¿no? Pensar que, pues, que es de alto riesgo y entonces en el momento que llega con esa citología, pues entonces sí es factible. Pero... Igual, ajá, sí. más bien me refería a, por ejemplo, si debemos sospechar que como tiene ahora una infección de transmisión sexual, pudiera tener otras. Por supuesto. Sí, no, o sea, no son nada más una y ya. En general, todas las enfermedades de transmisión sexual son mixtas, no son una sola, son mixtas y andan pues, por todos lados, ¿no? En todas las circunstancias. Una última pregunta, doctor, para finalizar. Muchas gracias. Nosotros como médicos generales, digamos que estamos mucho tiempo trabajando con una comunidad en específico. ¿Qué acciones usted cree que nosotros pudiéramos tener a fin de disminuir la incidencia de esta enfermedad? Bueno, yo creo que lo primero es la orientación y educación para la salud. Ese es el paso 1, para esta y para todas las enfermedades. Esa es la primera. La segunda, bueno, comentarles que hay que someterse ahora sí que al escrutinio de pruebas de tamizaje, comentarles quién es la población de alto riesgo, es muy importante, porque una muchachita de 15 años, pues ni siquiera, digo, comento porque hay de todo, ¿no? Hay muchachitas de esa edad que son muy inquietas, y entonces ellas se creen lo que les dice la amiga, se creen lo que les dice la vecina, porque con la mamá no lo comentan. Entonces decíamos que ellas, por ejemplo, a esa edad ni se imaginan de dónde están metidas, ¿no? Están pisando minas de explosivos por todos lados, porque pues más tarde o más temprano, con ese tipo de conducta, va a caer el proceso infeccioso, por supuesto. Eso no se va a tardar. Entonces, todo eso es lo que nosotros, nuestra obligación como médicos, debemos de hacer énfasis en nuestras pacientes. Es decir, nosotros somos educadores para la salud. Olvídese usted, doctora, de que va a curar y que va a... No. Lo primero que tenemos que hacer es educar para la salud. Ese es el paso 1. Y junto van los métodos anticonceptivos, y junto van las enfermedades de transmisión sexual, y entre ellas el VPH, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor Eguiarte, por acompañarnos, por brindarnos tan amablemente sus conocimientos y su tiempo. Esperamos tenerlo próximamente acá en esta sección de Video en Vivo. Pues yo les agradezco que me hayan seleccionado. Estoy muy contento de siempre estar con ustedes. Y bueno, a mí, ¿qué le puedo decir? A mí me encanta todo esto, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roberto Eguiarte por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos.
Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.